Mi hermana me confesó algo la noche antes de casarse. No sé cómo empezar a contar lo que pasó. Tal vez sea mejor escribirlo como si fuera un diario, porque las palabras son las únicas que me quedan para ordenar el caos que sentía. Tenía 20 años, estaba terminando la universidad, y de repente, la vida me lanzó una de esas tormentas que cambian todo sin avisar. Mi hermana Ana, la alcaldesa, siempre había sido la responsable. A sus 23 años, estaba a punto de casarse con Luis, el chico de la Facultad de Ingeniería que parecía sacado de una película romántica. Todos los amigos y familiares hablaban de la boda como de un cuento de hadas, el salón del hotel decorado con luces blancas, la música en vivo, el pastel de 3 pisos y, sobre todo, la familia reunida para celebrar el amor de los dos. Yo, como su hermano menor, había sido invitado a ayudar con los preparativos. Yo era el encargado de los detalles, ese título que mi madre me dio porque siempre me gustaba organizar cosas pequeñas, los anillos, los recuerdos para los invitados, la lista de canciones. No era nada importante, pero me hacía sentir útil. La noche antes de la boda, la casa estaba a vender de gente. Mis tíos, mis primos, los vecinos, todos estaban allí para los últimos toques. Yo estaba en la cocina, peleando con la máquina de café que no quería cooperar, cuando escuché una voz que me heló la sangre. ¿Quieres un refresco?, dijo Ana, con una sonrisa que parecía forzada. Yo la miré. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado en secreto. Su mano temblaba al agarrar el vaso. Ana, ¿qué pasa?, le preguntó, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Ella se acercó, y las luces del salón parpadearon como si la casa también sintiera la tensión. Se echó sobre la mesa, y sus palabras salieron como una corriente que no podía detener. No sé si debo decirte esto, dijo, casi susurrando. Pero no puedo quedarme callada. Me quedé inmóvil, intentando descifrar qué podía ser tan importante que la hiciera romper el silencio justo antes de su boda. ¿Qué es?, insistí, con la voz temblorosa. Luis, él, no es quien dice ser. Respiró hondo, como si buscara fuerzas. Descubrí algo hace una semana. Algo que cambia todo. Mi mente se aceleró. Luis, el novio de mi hermana, el chico que siempre estaba con una sonrisa de todo está bien. ¿Qué podía haber descubierto? ¿Una infidelidad? ¿Un secreto de familia? No lo sabía, pero la palabra cambio sonaba tan pesada que me hizo sentir que el suelo se desprendía bajo mis pies. ¿Qué descubriste?, le preguntó, sin poder evitar que mi voz se quebrara. Ana bajó la mirada, como si el aire se volviera más denso. Sus manos temblaban, y el silencio en la habitación parecía un rugido que nos envolvía. Luis, él está comprometido con otra persona. Mordió su labio. Y no solo eso, la otra persona es su exnovia, Camila. Su voz se quebró de nuevo. La vi en su apartamento, anoche. Estaban juntos. El mundo se detuvo por un segundo. Yo había visto a Luis y Ana juntos todo el semestre, los he visto compartir risas, estudiar juntos, pasar los fines de semana en el parque. La imagen que había construido de su amor se desmoronó como una torre de naipes. La sorpresa se convirtió en una mezcla de ira, tristeza y confusión. ¿Estás seguro?, pregunté, tratando de comprender si era un error de percepción. Ana asintiendo, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé porque vi su ropa en la cama, su perfume. Y cuando me llamó, le dije que necesitaba hablar, y él me mintió. Dijo que estaba trabajando en un proyecto. Pero yo lo escuché su voz con Camila. Lo juro. No sé por qué me lo contó ahora, pero no podía quedarme callada. No quería que te enteraras a último momento, pero tampoco no quería que la boda siguiera sin saber la verdad. Me sentí como si estuviera atrapado entre dos mundos, el de la lealtad a mi hermana y el de la responsabilidad de no romper la noche de la boda, la que todos habían esperado con tanto anhelo. Era la noche antes de la boda, la última antes del gran sí, quiero. Los invitados estaban en la sala de estar, los niños corrían, la música de fondo anunciaba la fiesta que se acercaba. ¿Cómo podía una confesión tan devastadora arruinarlo todo? Miré a Ana. Sus ojos eran un pozo sin fondo, llenos de miedo y de algo que solo yo podía ver, amor fraternal.
La relación con mi hermana siempre había sido fuerte, pero nunca había sentido una carga tan pesada. Ana, dije, mi voz temblando. No sé qué decir. No sé qué hacer. Tú tienes que decidir, repitió ella, con una voz que se volvió más firme. No puedo decirte, ¿qué quieres escuchar? Pero si lo de Luis es cierto, no quiero entrar a una vida de mentiras. Me quedé allí, mirando la habitación. El reloj marcaba las 3 de la mañana, y el cielo fuera del ventanal estaba cubierto de nubes. La lluvia comenzó a golpear las ventanas con un ritmo que parecía seguir el latido de mi corazón. Mis pensamientos se arremolinaban como una tormenta. Pensé en la familia, en la madre, en el padre, en los tíos que habían gastado una fortuna en la boda. Pensé en Luis, en la cara que él habría puesto al escuchar que su secreto había sido descubierto. Pensé en la felicidad que mi hermana había planeado con tanto detalle. Y, sobre todo, pensé en el futuro que ella tendría si aceptaba a Luis sin saber la verdad, o si lo rechazaba y arruinaba la boda. Todo se redujo a una pregunta: ¿debo hablar? ¿Debería decirle a los demás lo que descubrí, arrastrar a mi familia a una crisis antes del día de la boda? ¿O debería quedarme callado y dejar que Ana tome sus propias decisiones, aunque eso signifique que ella se casó con un hombre que la está engañando? Mientras el silencio crecía, mi mente viajó a un recuerdo de la infancia. Cuando éramos niños, mi madre nos llevó al bosque a recoger manzanas. Yo, el menor, había subido al árbol y encontró una rama rota. Me asusté, pero mi madre me tomó la mano y me dio una lección: a veces, la rama parece firme, pero si está rota, no la uses. Busca siempre la rama correcta, la que te sostenga. Esa lección resonó en mi interior como un eco: la verdad es la rama firme, incluso si duele. Respiré hondo y miré a mi hermana a los ojos. Ana, tienes que decirle a Luis que sabes lo que viste. Dije con decisión. No es momento de esconder nada. Si él es el hombre que dice, debe aceptar la culpa y cambiar. Si no, entonces la boda no tiene futuro. Ana me miró, sorprendida por mi repentina firmeza. Por un instante, el miedo pareció desvanecerse, reemplazado por una chispa de esperanza. ¿Estás seguro?, preguntó, con una voz casi susurrante. No quiero que todo se arruine. Estoy seguro, respondí. No podemos vivir con una mentira, y tú mereces ser feliz de verdad. Si la verdad te duele, que al menos sea tu dolor, no el de los demás. Ana avanzando lentamente, y una lágrima cayó por su mejilla, pero esa vez no era una lágrima de miedo, sino de alivio. Se levantó, tomó mi mano, y sin decir una palabra más, salió de la cocina. Mientras ella se acercaba a la habitación donde Luis estaba a punto de dormir, yo me quedé allí, escuchando el latido de mi corazón y la lluvia golpeando la ventana. Sabía que la decisión que había tomado no sería fácil de explicar a los demás, pero sentí que era la única forma de honrar el consejo de mi madre: buscar la rama correcta. El día de la boda. El amanecer llegó con un cielo gris, como si la naturaleza también estuviera indecisa. Los preparativos continuaron sin que nadie notara la tormenta interna que se había desencadenado la noche anterior. La casa estaba llena de flores, de luces colgantes, de risas forzadas. El traje de Luis estaba sobre la silla, y la novia, Ana, se vestía frente al espejo, con una delicada corona de flores que apenas cubría sus ojos rojos. Yo estaba en la sala de estar, intentando distraer a los invitados con chistes tontos, mientras mi mente repasaba la conversación que había tenido con Ana. Cada minuto que pasaba, sentía que el peso de mi secreto se hacía más grande. Finalmente, la puerta se abrió y Luis entró, con su mejor sonrisa, ajustándose la corbata. Era el mismo chico que había visto en la biblioteca, el mismo que me había ayudado a cargar cajas. Pero ahora, detrás de sus ojos, había una matiz que yo no había percibido antes: una sombra. ¿Todo bien?, preguntó, dándome una palmada en el hombro. Yo asentí, tratando de mantener la calma. Todo perfecto, mentí, sintiendo como el mentir empezaba a quemarme la garganta. Luis se dirigió al salón de fotos, donde la familia se estaba preparando para una sesión grupal. Yo lo seguí con la intención de hablar con él, pero antes, mi madre, con su habitual energía, me tomó del brazo. ¿Has visto a Ana?, me preguntó, como si supiera que algo no estaba bien. Ella parece tan nerviosa.
Sí, mamá, respondí, intentando sonar casual. Creo que es normal antes del gran día. Mi madre me miró con una expresión que mezclaba amor y preocupación. No sabía qué decirle, pero sentí que su intuición también percibía la tensión. El fotógrafo dio la señal y todos se alinearon. El sonido del clic de la cámara resonó en el aire, capturando sonrisas falsas, abrazos apretados, la ilusión de un futuro perfecto. Mientras la cámara enfocaba a la pareja, vi a Luis estrechar la mano de Ana. En ese momento, su mirada se cruzó con la mía por una fracción de segundo. Hubo un destello de reconocimiento, un espejo que reflejaba la duda que ambos sentíamos. Ese instante fue suficiente para confirmar que algo estaba mal. Después de la foto, Luis se dirigió a la barra para buscar una copa de champán. Yo lo seguí, decidido a hablar antes de que la ceremonia comenzara. Luis, dije, intentando sonar neutral. Necesitamos hablar. Luis me miró, su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz un poco tensa. Me acerqué, y antes de que pudiera decir algo, escuché el sonido de la puerta al abrirse. Ana entró, con el vestido de novia, la cara pálida y los ojos enrojecidos, pero con una determinación que nunca la había visto. ¿Qué está pasando?, dijo, mirando a Luis y a mí. Me quedé paralizado. Parte de mí quería contar todo, la otra parte tenía las consecuencias. Pero entonces recordé el consejo de mi madre: busca siempre la rama correcta. La verdad era esa rama, aunque fuera rota. Ana, comencé, tratando de que mi voz no temblara. Anoche hablé con ella. Sus ojos se abrieron como platos. No sabía a quién se refería. ¿Con quién?, preguntó, su voz temblando. Con la hermana de Luis, respondí, aunque el nombre de Camila no salió de mi boca. Luis está comprometido con otra persona, y lo vi. El silencio se volvió insoportable. Luis intentó interponerse, pero Ana levantó la mano, como si fuera a cortar el aire. Luis, dime la verdad, exigió, su voz ahora firme. ¿Es esto lo que me ha ocultado? Luis bajó la mirada, sus manos temblaban. Por un instante, vi la fachada caer, y la expresión de un hombre atrapado entre el miedo y la culpa. Ana, dijo, con la voz rota. Sí, es cierto. Conocí a Camila antes de conocerte. Pero, no significa nada ahora. Te juro que te amo. Ana cerró los ojos, como si intentara procesar la información. Sus labios temblaron, pero después de unos segundos, abrió los ojos y miró directamente a Luis. Si eso es lo que es, dijo, con una melancolía que cortó el aire. Entonces no puedo seguir. Luis la miró, sin saber qué decir. El ruido de los invitados que comenzaba a llegar empezó a llenar la sala. El ambiente estaba cargado de tensión. Yo, que había sido testigo de la confesión de Ana la noche anterior, sentí que mi responsabilidad había sido cumplida. Había puesto la verdad sobre la mesa, aunque fuera dolorosa. Aún así, mis pensamientos seguían enredados. ¿Había hecho lo correcto? ¿Debería haber dejado que Ana decidiera por sí misma? Pero la verdad, pese a su dureza, había liberado a Ana de una ilusión. Luis, continuó ella, con una voz más clara. No puedes seguir con una mentira. No puedo casarme con un hombre que ya tiene una historia que no me contó. Los invitados empezaron a murmurar, algunos mirando al altar, otros confundidos, pero yo sabía que la decisión de Ana estaba tomada. No había vuelta atrás. Luis dio un paso atrás, y sin decir una palabra más, salió del salón. El silencio siguió allí, pero era el silencio de la decisión tomada. La música de la boda, preparada para el día, quedó en pausa, como si el mundo esperara a que la familia decidiera qué hacer a continuación. Ana tomó una respiración profunda y, con una serenidad inesperada, se volvió hacia mí. Gracias, dijo, con una leve sonrisa. Gracias por escucharme, por no dejarme cargar con esto sola. Yo me acerqué y la abracé, sintiendo el alivio de haber llevado el peso de la verdad. Aquel abrazo fue como la rama que mi madre había mencionado, firme y segura, aunque había sido difícil encontrarla.